Buenas tardes. Estamos muy contentos con los panelistas, con nuestro expositor, sobre todo porque este es un panel que fue precedido por importantes anuncios, así que sin duda cobra una atención especial. Reider, bienvenido. You have 40 minutes. Buenas tardes, Excellencias, ladies and gentlemen. Señoras y señores, In 500 years, en 500 años, how will they regard you as ancestors? como a nosotros nos verán como los ancestros. Times that you live right now? ¿Qué van a estar pensando ellos en la época en la que vivimos hoy nosotros? I believe that Yo creo que van a mirarnos y van a decir que nosotros hicimos este salto gigante para proteger los derechos de los niños. there's been a tremendous Ha habido un enorme desarrollo de los derechos de los niños en todo el mundo y Chile está preparándose ahora con algunos cambios que probablemente van a ser las guías para muchos países del mundo. Y estoy muy contento de estar aquí. Tengo 46 años de edad, soy papá de 2 niñas y fui el defensor de los derechos de los niños en el 2004 hasta el 2012, 8 años. Les voy a contar un poco brevemente sobre lo que es un modelo del defensor para los niños. Les voy a contar cómo el defensor de los niños, cómo se constituye en otros países en el mundo. and I will also Y también voy a conversar con ustedes sobre cómo puede ser acá en Chile. Pero no soy experto en los niños de Chile, pero soy experto en los niños en general. Espero que esto les entregue ciertas ideas y espero también que algún día nosotros veamos a un defensor de niños en Chile. Noruega es un país que es muy parecido a Chile y si ustedes vienen a Noruega se van a sentir como en casa con la naturaleza. Nosotros tenemos un país muy largo también, 5 millones de niños, 5 millones de personas y 1,1 millones de niños. Tenemos un área de 386 kilómetros cuadrados y ustedes tienen un poco más de terreno y también un poco más de gente. Tienen 4 millones de niños también acá en Chile. Siempre tenemos que considerar la perspectiva de los niños. La perspectiva de los niños a menudo se olvida cuando las personas adultas conversan y hablan sobre los niños. El defensor de los niños ha tomado la perspectiva de los niños desde 1981, cuando se estableció como el primer defensor de los niños del mundo. El siguiente país fue Suecia y luego luego siguió el resto del mundo. Como escuchamos a Marta Santos, hay más de 70 más de 60 protectores de los niños en el mundo hoy en día. Noruega está acá arriba, Chile está acá abajo y es un camino largo que hay que recorrer, pero vale la pena de todas maneras visitar. Estas son algunas imágenes de Noruega y como ustedes pueden ver, ustedes se sentirían como en casa en este país donde hay fiordos, montañas, hay nieve y hay niños felices. El trabajo del guardián de los derechos de los niños es promover y proteger los derechos y los intereses de los niños y mejorar el acceso a los derechos existentes. Y también promover los derechos de los niños y sugerir nuevas legislaciones, nuevos reglamentos, nuevas instituciones. Y la forma en la que nosotros lo hacemos es a través de declaraciones. Nosotros analizamos el sistema existente, nosotros nos fijamos en las políticas y las prácticas del país
Nosotros damos un servicio de consultoría a las personas para poder hacer surgir la conciencia respecto a los derechos de los niños. Nosotros comentamos en las nuevas legislaciones que se han propuesto. En Noruega nosotros tenemos una nueva legislación que se abre para que todas las personas puedan comentar. Las personas pueden hacer cualquier comentario respecto a estas nuevas propuestas de legislación. Nosotros hacemos informes, también hacemos lobby, que también es muy importante. El lobby se trata de aportar información respecto a los derechos de los niños a los corredores del poder. Porque la democracia se trata de tener personas que a uno lo gobiernen, representantes de toda la sociedad, y no son necesariamente expertos en niños, entonces necesitan de nuestro consejo. Entonces el lobby no es manipulación, es información. Los medios son tremendamente importantes y comunicarse a través de los medios, uno puede llegar a miles de millones de personas. Y yo creo que es tremendamente importante que un defensor de los derechos del niño sea visible en la sociedad y que todos los niños del país deberían saber quién es esa persona. Establecer una oficina para el defensor de los niños se trata de la independencia, de la independencia de la independencia. Tiene que ser independiente del gobierno, tiene que ser independiente de las ONGs e independiente de la sociedad religiosa. Entonces, designar un defensor para Chile es importante, pero no es una designación política. No debería ser el amigo del ministro ni el amigo de la presidenta. Tampoco debería ser alguien que sea o que esté muy extremo en sus puntos de vista políticos. Debería estar ahí a nombre de los niños y para defender los derechos de los niños. Por lo tanto, uno necesita hacer un anuncio público. Cualquier persona podría postular para el trabajo de ser el defensor de los niños. El proceso debería ser transparente y abierto. Y los niños, obviamente, deberían participar también, porque los niños tienen el derecho a participar. No es su responsabilidad tomar la decisión, pero tienen el derecho a participar. Cuando se elige el defensor en Noruega, algunos candidatos, tenemos una lista corta de candidatos y se entrevistan con los niños, y este grupo de niños describe su opinión respecto al candidato y depende del gobierno la decisión final. El reclutamiento del personal de la oficina lo hace el mismo defensor. A mí me designaron en 2 mandatos para un total de 8 años. Hoy en día esto ha cambiado para tener un mandato de 6 años. En Chile están considerando un mandato también. Y yo creo que es una buena idea, porque el problema con 2 mandatos es que uno no se puede empezar a portar mal desde el primer día, porque a uno le da miedo que no lo vayan a reelegir, ¿verdad? Entonces, si se fijan en Obama, el primer periodo de su elección, él no hizo nada controvertido. Pero ahora, en el último periodo, cuando no va a ser reelegido, entonces hace lo que quiere. Entonces ahora él se pone en paz con Cuba. Entonces, con un solo mandato es mejor que tener 2 mandatos. Eso es lo que yo pienso. La oficina funciona haciendo políticas con servicios de consultoría a estudiantes, a niños. Y también nosotros informamos a la opinión pública sobre los derechos de los niños. Pero el defensor
no tiene ningún poder, sino que simplemente hace una información para encontrar, por ejemplo, una asignación de recursos para los trabajos que se realizan en la oficina. El defensor está establecido a través de la ley. En Noruega nosotros tenemos nuestra propia acta del defensor de los niños y es una de las actas más cortas que existe en el país. La tradujimos al español y uno de estos días se las podemos hacer llegar. Pero el rey, que en realidad es una figura simbólica en el gabinete, es un gabinete de ministros que designa al defensor. Ustedes podrían pensar que es un cargo político, pero no es así por el tema del proceso de transparencia. Y ocurre en Noruega que es una designación en la cual la opinión pública no se veía, digamos, como algo muy transparente. Entonces, los resultados es que los medios revelaron todo el proceso y hubo grandes discusiones en la sociedad de que justamente este nuevo ombudsman o defensor del niño debería abandonar su cargo. Un proceso transparente se va a asegurar de que quien quiera que sea designado va a ser una persona neutra, no va a ser una designación política. En Chile, el presidente va a designar probablemente al defensor del niño. Tenemos financiamiento del ministerio también, pero se instruye entonces a este defensor del niño porque uno tiene que tener fondos de alguna parte, no llega, no cae del cielo el dinero. Entonces necesitamos justamente acercarnos a alguien. En Noruega se decidió que esto va a estar en conjunto con el Ministerio de los Niños, pero aunque yo tenga los fondos de ahí, yo también puedo criticar de vuelta. Pero nosotros principalmente no criticamos al ministerio, sino que sugerimos y les proponemos nueva legislación. Por ejemplo, cuando implementan estas leyes, nos aseguramos que las municipalidades que están encargadas de también entregarle los derechos a los niños implementen de manera correcta, porque nosotros tenemos muy buena legislación para los niños, pero no se implementa a veces. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que el colegio está haciendo realmente lo que se supone que tiene que hacer dentro del marco legislativo, que la protección de los niños también tiene un sistema que está funcionando de acuerdo a la ley. Tenemos acceso a toda la información relevante que tiene que ver con los niños, acceso a todas las instituciones. Entonces, si hay, no sé, una institución, digamos, donde se acogen niños o las cárceles, tienen que abrir las puertas a estos defensores del niño, porque el Ministerio de Justicia o de los Asuntos de los Niños o el primer ministro nunca a veces reciben invitaciones del ombudsman. Pero hay pocas limitantes y que no se debe intervenir en procesos legales o en la familia. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un marco y nosotros sabemos que acá hay tres partes importantes: la participación, la provisión y la protección. Y si nosotros vemos un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar en la parte de provisión, hay un marco para nuestro trabajo como ombudsman y nosotros vemos en este mapa que hay 429 municipalidades en Noruega. Es mucho, más de la mitad de las municipalidades cubren menos de 5.000 habitantes. Y esto nos dice entonces que hay un mal sistema de protección de niños en algunas municipalidades, muy buenos en otras. Los niños con discapacidad realmente tienen que ser ayudados en algunas municipalidades. A veces reciben muy buena atención en unas, pero muy malas en otras. Y esto es una violación de la Convención de los Derechos del Niño, porque todos
tienen los mismos derechos y eso es una de las cosas de las cuales nosotros nos hemos centrado en la oficina del defensor de los niños. Y nosotros tenemos también el comité con asiento en Ginebra. Y cuando vamos a la protección, que un ejemplo es el establecimiento de una línea de emergencia para los niños. Esto es uno de muchos ejemplos. Nosotros vemos que a veces recibimos quejas de los niños y de sus padres y tratamos de encontrar si representan un problema estructural, un problema de principios, y si la respuesta es sí, nosotros entonces buscamos qué es lo que podemos hacer con eso. Los niños dicen, bueno, necesitamos un lugar donde llamar cuando nos está pegando el papá el viernes de la noche, por ejemplo. Y nosotros vimos que en Islandia, por ejemplo, que están ahí, ¿no es cierto?, en la isla del Atlántico, ellos tienen una línea de emergencia para los niños y volamos hasta ese país para ver esta organización cómo funcionaba y dijimos, fantástico, vamos a hacer esto también en Noruega. Y nos encantó. Y nosotros tuvimos ONGs con nosotros, tuvimos mucha presión de los medios y también de los políticos, y después de un año o algo más, pudimos establecer esta línea telefónica para los niños. Y hoy día no solamente está en Noruega, sino que en Islandia también, que ha inspirado a la mayor parte de los países europeos, y es el mismo número de esta línea de emergencia. Cuando se trata de la participación, una cosa que hemos aprendido también de los niños, porque los niños también son niños como nosotros fuimos niños, ellos son niños en otra época diferente a la cual nosotros fuimos niños, y la verdad es que no podemos basar las leyes de hoy día en comparación a las leyes cuando nosotros éramos niños, porque es una época distinta. Algunos tienen experiencias distintas y otros podrán tener experiencias diferentes a las mías también, pero nosotros hemos decidido aprender de lo que llamamos grupos expertos de niños y hemos hecho informes para el gobierno, y, es decir, informe que entregamos al gobierno, en realidad no a solicitud del gobierno, y entonces esto se ha hecho en base a la información que hemos recibido, por ejemplo, cada 6 semanas. Nos reunimos con niñas y decimos, bueno, no, estamos hablando de niñas de 16 y 17 años y las hemos llamado y le decimos, nosotros queremos que ustedes sean, digamos, los mejores defensores para los niños, porque ustedes saben cosas, por ejemplo, del abuso, del incesto, ustedes saben cómo la policía los interroga. Y ustedes saben cuál es la información que existe respecto a los niños en cuanto al abuso sexual. Y otra cosa que me dijeron estas niñas es que tenemos que informar a los niños respecto a esto. Una de las niñas dijo, después de que hemos estado ahora tanto tiempo juntos y los puedo ver a todos acá, y yo creo que deben saber que empezamos con este abuso sexual antes que entráramos al colegio. Pero nadie nos entendía hasta que tuvimos 14 años recién, que habíamos sido abusadas todo el periodo anterior. Entonces las niñas durante muchos años habían estado sometidas a estos abusos sexuales sin entender que era violación de sus derechos y que esto estaba mal y que debería ser castigado y que había todo un sistema ahí para poder detener estos abusos. De la misma forma, hemos tenido grupos de expertos, de los que tienen padres en prisión, de violencia doméstica, respecto a los niños que son circuncidados, también lo que son las sectas religiosas y toda la gente joven, es decir, los que han sobrevivido a ataques terroristas en Noruega, que están desde el 2011, tienen expertise en cómo nosotros deberíamos actuar cuando los niños están involucrados en catástrofes. Y esta gente nos puede enseñar muchísimo.
Esta es una forma como involucramos a los niños en la creación de políticas y es muy efectivo porque cuando consideramos a estos grupos de ataques terroristas, de sobrevivientes de ataques terroristas o de niñas que han estado expuestas a incestos y los traemos al Ministerio de Salud, por ejemplo, al Ministerio de Educación, realmente es muy impresionante. Y también hemos tenido grupo de expertos en incestos en el Castillo de los Reyes, lo cual ha dado como resultado que se ha mencionado este tema en el discurso del Año Nuevo que hicieron. Y están los niños ahí, están los niños con experiencia y está la gente que tiene el poder. Porque cuando uno no pasa todos los filtros pueden ser los padres, puede ser el colegio, puede ser los profesores, hay muchos pasos hasta llegar al Ministerio de Salud, por ejemplo. El ombudsman es un creador de puentes. Por lo tanto, hacemos lobby en Noruega, todos los niños tienen que asistir a la atención dental y nosotros pensamos que es muy importante que estos niños, cuando son abusados, se conozca que la persona del Departamento de Servicio Dental informe al respecto, pero ellos no lo hacían. Entonces, en el año 2006, vimos al personal de la salud dental y ven a los niños de una forma distinta, muy distinta. Ustedes me pueden ver ahí en la silla dental, con la luz encima, y ellos pueden ver cosas en los niños que nadie más ve. Por ejemplo, miren, pueden ver esto. Pueden ver esto también, una quemada de cigarrillo. Pueden ver esto. Esto no es un niño que se cayó de la bicicleta. Este es un niño que fue golpeado por alguien. Y lo mismo con este niño. Pueden ver que si es un dentista, va a ver que esto es un niño que está siendo molestado sexualmente y que hay que hacer algo por eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo y nosotros fuimos a los dentistas y dijimos, bueno, ustedes pueden ser los detectores más importantes de abuso infantil en el país. Y dijeron, no, nosotros somos dentistas. Sí, pero ustedes son los únicos que ven a los niños desde esta otra perspectiva. Y bueno, entonces esta asociación con los dentistas se empezó a discutir y fui a seminarios con dentistas y ciertamente de repente me convertí en experto en salud dental. Y luego, hoy día, miles de niños se detectan a través de este sistema de su violencia y se reporta del Departamento de Atención Dental de las agresiones a estos niños. Y antes ellos dirían, bueno, este no era el rol nuestro, pero este es un rol donde nosotros, los ombudsman, le decimos a ellos, ustedes juegan un rol muy importante para los niños y eso cuesta nada, es gratis. Nosotros le pedimos a la gente que haga lo que se supone que tiene que hacer. Y yo no critico a los dentistas. La verdad es que lo que quiero hacer es que ellos se inspiren y que sepan la importancia que ellos pueden jugar en todo esto. Acá pueden ver la cadena de acción y ven la necesidad de lo que es, por ejemplo, el rol crucial de los dentistas, y ustedes pueden terminar finalmente con un mucho mejor sistema. Y todos los dentistas hoy día en Noruega tienen una cámara que filma la silla, ¿no es cierto?, donde están haciendo el procedimiento, y es muy fácil porque todo esto se documenta. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Cuando la gente en 500 años mire hacia atrás y vea esta era especial de los derechos del niño, ¿qué habrá ocurrido en Chile? Nosotros todavía no sabemos. Pero ustedes verán que hay distintos nombres en distintos países. Defensor de los derechos del niño, quizás esto es lo que se va a establecer acá, ¿no es cierto? A lo mejor en el año 2016, espero que sea así.
The Ombudsman for Children has Y different names el in ombudsman different parts para of the los world. niños tiene Some distintos call it nombres en commissioner, distintas others partes call del it, mundo. Algunos lo llaman an ombudsman for comisionado, children. otros lo llaman And, ombudsman, otros lo llaman all of these, defensor y todos in the general comment number 2 from the Committee of the Rights of the viene Child, they finalmente call it de Independent Institution lo for que Protect- es Protection of Children's en Rights. el Comité Independiente de la Convención de los Derechos del Niño, también And se now I will llama tell you a little Institución bit about how Independiente these que protege los derechos institutions del have niño. put together Entonces se conjugan in different distintas ways instituciones en distintas around the formas country, around the en world. distintos países y en todo el mundo. You have two main differences, Hay dos as I see, diferencias importantes según lo que yo veo. and that is having Y one esto es institution like we tener have una in Norway, institución como la que tenemos en Noruega, en Suecia, Ireland, en Irlanda, Denmark, en Dinamarca, which is outside que está all fuera other institutions de and todas las totally otras independent. instituciones, que es With one totalmente person independiente, con as una the face persona of que es children's el rights in that rostro de country. los derechos del niño en ese país. And you have the other one Y tienen that is otro children's unit within enfoque que es la unidad a del general niño, ombudsman for que human es rights institution. un ombudsman general para todas las instituciones que están a When cargo you de los have derechos humanos. Children's Cuando ombudsman, nosotros tenemos este within defensor del niño a larger dentro entity, de una entidad mayor, then children entonces will los niños be one section, van a ser una women sección. will be another Las section, mujeres or van a ser sometimes otra they put together sección, as the section a veces for lo women and children. ponen en conjunto, And then you have people y with luego van a disabilities. tener otra unidad con And you have gente de minorities. personas And you have discapacitadas, the section for complaints otras from con the general minorías y otras que son quejas de la población en general. The general ombudsman shall be in El defensor structure like general, this. He or en una she estructura is como the esta, él spokesperson o ella for es all el these vocero o la vocera de todos estos otros grupos. groups. And all of you here in Y this todos room ustedes know that acá en children, esta they relate sala to saben the person que los niños and not to se relacionan con personas y no con my opinion instituciones. is Por lo tanto, mi that opinión, for children as a very special and los vulnerable group, niños, que son un grupo they muy should have their especial y own muy institution. vulnerable, deben tener is su much propia better institución. to Es have an mucho own mejor que institution sea así, outside que sea una larger institución independiente, fuera de una because gran then they don't have entidad. to battle the budget Porque así with no van a these tener other que luchar and, por el these other presupuesto sections. en contra de estas And otras children secciones o always unidades y lose los the niños battle for siempre budget. van a perder la batalla del Always. presupuesto, siempre. So, for instance, in Georgia, which Por I know ejemplo, very en well, Georgia, is a que lo country conozco muy bien, que Georgia es un país by the Black Sea. que está cerca del Mar Negro. I was just informed that Georgia Recién me comentaron and they have que this Georgia structure, tienen that esta the estructura, section for que children's la rights, sección para los derechos de the los Ombudsman niños, for Children in el Georgia, defensor de los she derechos de los prepared niños en Georgia, ella quite a lot of preparó material mucho for, material the universal para periodic el review to the para la UN revisión in the periódica United universal de las Naciones Unidas. Nations. But Pero it wasn't any space for children's no había rights at this espacio time. para ended los up derechos de with los a niños, así report que from terminó con el the informe General Ombudsman, del defensor from the general Defender's Office, de la oficina del fiscal with no nacional children's stuff in it at all. y no incluía nada So respecto a she los has to niños. wait Entonces ella tuvo for que the esperar report to the para Committee of que the Rights of the Child. saliera este So that is informe too al bad. Comité de los Derechos de She los was Niños. the, Y yo creo que eso es muy malo, the porque Ombudsman for Children in si Georgia si el defensor de los niños del defensor de niños en Georgia hubiese sido independiente, ella podría haber entregado su propio informe. So, we're summing up a little bit. Estamos resumiendo un poco ahora. Necesitamos un mandato claro y poder para el defensor de los niños. Debería estar enlazado a los derechos de los niños y debería tener su propia legislación. I was discussing a little bit with some people Lo here conversé that con algunas should we have personas que sí nosotros deberíamos tener nuestra propia ley, una acta de ley para los niños acá, o si debería estar incorporada this comprehensive en esta ley integral en la que ustedes están trabajando ahora. I don't have the answer. Y yo no tengo la respuesta. Maybe the answer is both, Quizás la respuesta es que sea para ambos, but it pero would have been good for the habría development sido of bueno the para el new desarrollo de la legislation. nueva legislación tener un defensor que se fijara en este proceso, que observara el proceso. The ombudsman should be close to El decision-making bodies. defensor debería estar cerca de los organismos legisladores, tener los recursos necesarios And y should,
también collaborate debería colaborar con las ONGs y con las otras organizaciones, pero debería ser independiente, independiente, independiente. So, the children of the world then need Los niños spokespersons, del mundo because they necesitan have no a su right to vote. propio vocero porque no They tienen cannot derecho a lobby for voto, themselves. no pueden hacer lobby They por need ellos mismos. adult people Y to necesitan fight for their personas rights, adultas que luchen por sus derechos morning and evening. desde la mañana hasta la noche. I think it's important to Creo que es repeat that importante the repetir ombudsman has que no formal power, el defensor no tiene poderes formales, entonces no toma decisiones, pero no tiene la responsabilidad de la asignación de los recursos tampoco. Por ejemplo, cuando yo pedía, por ejemplo, I demanded to have a school meal in the una weekend. comida, por ejemplo, para los niños en los colegios en Noruega. Pero el país al lado de nosotros, en Suecia, les daban una comida caliente a todos los niños todos los días. I said, well, Y, Norway could also do that, yo les dije, bueno, en Noruega también podemos hacer lo but the mismo, cost was pero el costo era demasiado alto y no tuve éxito con este emprendimiento. Pero mi responsabilidad no era fijarme en el presupuesto, sino que era hacer la pregunta. Y hoy en día nosotros vemos que la discusión que se hace todos los años y cada vez que tenemos elecciones en Noruega es: deberíamos tener una comida para los niños en el colegio, y a lo mejor en 5 o 10 años más vamos a tener vamos a estar al mismo nivel de Suecia. Paris principles Los and, principios the general París comment number 2, son el comentario general número 2. Will guide how Esto you va put a together guiar such cómo an uno institution so that arma it una will institución de be, este tipo, accepted cómo van a ser as a human rights aceptados institution como for una children. institución de derechos And humanos those para who los do niños, this job, y los que hagan este know trabajo Paris em, principles very well. conocen muy bien los principios París. I would say that, Y también yo diría que reporting to the también es importante los reportes que uno entrega al Comité de Derechos de los Niños para el futuro defensor, para que sepan exactamente lo que está sucediendo. Pero Chile está en el medio de este proceso actualmente. ¿Y qué es lo que sucede? Es que como ustedes han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, como todos los países del mundo, excepto por Somalia y Estados Unidos. It's a shame. Es una vergüenza. They will. Somalia has ratified. Somalia Okay, ya lo now only ratificó, Estados entonces Unidos. ahora solamente es Estados Okay. Unidos. Congratulations. Felicitaciones entonces. Marta says that they haven't Marta ratified. dice que no lo han ratificado. Okay. But something is on the way. Pero algo están haciendo, ¿verdad? Ok. What happens is to Lo make que it very sucede simple, es que para simplificar las cosas, state party of Norway or Chile or el any other Estado country that en reports Chile to o en the Noruega committee, se reporta a they este deliver the comité, report, entregan el informe y and the NGOs las go together in the ONGs network se and juntan deliver en la report. red y entregan un And the informe, Ombudsman for Children y también los deliver a report. defensores That's a entregan un shadow informe. report. Es un informe Sometimes sombra, groups of y children muchos also niños deliver their reports, and I know también that they have muchas done so here in veces Chile. entregan sus informes, y yo sé que aquí ha sucedido así también. Then you have Luego tenemos the process el of, proceso pre-session, de las pre-sesiones, dialogue with que the es el committee. diálogo con el comité. The ombudsman will be there. El defensor va a estar Some children will be presente, there. habrá niños And then you have también, the state y también examination, habrá which is a un terrible examen del thing Estado, for, que es algo state terrible, representatives to, para experience. que es algo terrible que But tiene que it's still experimentar el necessary representante del and, Estado, a lot pero of fun es for us to look muy to- entretenido para nosotros, they're just watching pero it. es horrible para él Then you have the vivirlo, pero para concluding nosotros observations. entretenido Chile verlo. has Entonces hacemos their las concluding observaciones. observations, Aquí way tenemos las back in conclusiones 2007. del 2007. But next year you will see Pero something el more. año que viene se van a ver unas But in all nuevas, vamos a tener unas nuevas. Y without todos an los ombudsman for países children, sin you will un find the defensor, recommendation ustedes van a encontrar una like this. recomendación como esta. Recommending the Se state party, recomienda which is Chile, que to establish el an Estado independent institution for eh, children's rights. que el Estado establezca un defensor So, para los derechos de los niños. In the end now, Ahora, para finalizar, I would say that, yo diría que
sometimes you have Algunas veces one ombudsman ustedes for tienen children un in defensor para We los have that niños in en el Norway, país. Nosotros lo Sweden, tenemos así Ireland. en Noruega, But in en Suecia, Australia, en it's a Irlanda, little larger pero en Australia, country, que es then un you have país mucho más grande, different ombudsmen tienen around distintos the defensores provinces. en las provincias, In Spain, en España, which is not that big que no country, es un país tan grande, even though they think it themselves, aunque si piensan eso ellos de ellos mismos, they have ellos a tienen structure like this. una estructura como esta. And what happens when you Y have lo a que financial sucede cuando crisis cuando in parts tuvieron of la Spain, crisis financiera en shut down España, these entonces cerraron estas right? So oficinas. today they have Entonces only hoy one en or día two. solamente tienen una o dos But oficinas, they don't have pero an no ombudsman in tienen Madrid, un defensor en Madrid, por but ejemplo, still have pero someone igual in tienen a Catalunya. alguien en Cataluña. This is another way of Esta es organizing otra it. forma that de you have, organización donde regional ustedes offices tienen reporting to oficinas central regionales office. que So se in a reportan a large una country oficina like this, nacional. En un país grande big como country este, of que es un Chile, país grande como you Chile, might ustedes have one probablemente national van a ombudsman tener for children who un will be the defensor face for nacional que va a children in ser the country. el rostro, la Might faz have de los regional niños para el offices país, pero other además van a tener places oficinas in the country regionales en otras reporting partes del to the país que head se office. van a reportar a la oficina central. Well, this is the, Y the este third model, and es that el is tercer also modelo possible y también in es posible Chile. I en think to Chile have one tener office in una Santiago. oficina en As Santiago long as mientras the office is in touch siempre y with cuando people la all oficina over the esté place. en contacto con las personas en todo el país. We have there's a balance between Hay un individual equilibrio complaints entre and structural work. el trabajo estructural y It is los very reclamos important that individuales. an Es muy ombudsman for importante children do not que drown in un individual defensor complaints. no When you se have 4 million ahogue children, en los and reclamos individuales. quite a Cuando lot of tienen them 4 suffer millones de and have niños y something to muchos de complain ellos about, sufren y tienen then you reclamos que should hacer, not have an uno office no debería treating tener una oficina para pretending tratar to o para be tratar available for de estar all of these disponible para children todos estos and niños individual complaints. y sus reclamos Because individuales, they need porque 200 people in the office. van a necesitar entonces So, 200 personas in my trabajando en esa opinion, oficina. we should Entonces, listen to según children lo que and yo go out opino, there and uno listen debe to escuchar them a los and niños, take their salir, complaints. recoger sus If reclamos, these complaints pero si estos represent reclamos structural representan un problems, problema they work on the estructural, core uno trabaja en el problema of the- núcleo, en la structural base del issues, problema, en los problemas estructurales of the rights of children. de los derechos de los niños en el país. So, I have been working with the Yo he Ombudsman for Children in trabajado con Pakistan, la and Defensoría they were en drowning Pakistán y in ellos estaban individual ahogando complaints, en los and reclamos only individuales 4% y solamente un of complaints pequeño were actually handled. porcentaje de los reclamos se manejaba changed. efectivamente y So that they ahora work han cambiado. only Entonces on trabajan overarching, solamente en los problemas que son muy relevantes. Because think it's important to learn from Como yo children, pienso and I que es never been to importante Chile aprender de before, aprender de los niños y nunca había asked venido for a the Chile, opportunity to pedí meet la one oportunidad expert. de encontrarme con un experto, Javiera, con una experta. 17-year-old, Javiera tiene yesterday I had an 16, interview with 17 her, años y ayer me entrevisté and, con ella she told me a y lot ella me about what contó is all mucho about being de lo me contó de lo que es ser un niño en Chile. Y yo le pregunté, porque obviamente ella conocía mucho más de los derechos de los niños acá en Chile que yo, y yo le pedí que viniera después de mi presentación para que nos contara un poco sobre los derechos de los niños en Chile. Y Javiera dijo que sí. Entonces, aquí tenemos a Javiera, señoras y señores. Para que ustedes sepan, Javiera es integrante de la Ella is a agrupación de member niños y of the adolescentes group de la of Corporación Opción. children in Participó Opción. en la elaboración del informe alternativo de Chile que se presentó ante el Comité de Derechos de los Niños en Ginebra. Hola, buenas tardes. Soy Javier Monacid, tengo 16 años. Estoy cursando mi último año en cuarto medio. Y primero agradecer a todos por estar acá y por estar apoyando esta causa tan linda de los niños. Y agradecer a Ryder por la participación, por darme la participación de estar acá. Quiero pedir disculpas porque estoy enferma, así que a lo mejor voy a estar tosiendo mucho. Y la verdad, ayer tuve 2 juntas con Marta Santos y también aquí con Ryder. Y la verdad me pareció súper importante toda esta actividad que se está haciendo. Él me comentó sobre el Ombudsman
Y la verdad se necesita que Chile y que los niños tengan a alguien para nosotros estar protegidos, más allá que un ministerio, más allá de que ustedes nos protejan, más allá que tengamos atrás a alguien que nos dé el apoyo de que nosotros tener la participación. Creo que necesitamos a alguien que de verdad haga cosas, que no estemos en el aire como lo estamos ahora, porque en verdad sí existen a lo mejor las ONG, sí existen las agrupaciones que nos dan las oportunidades para estar aquí, pero no hay nadie que a lo mejor del Estado, aparte del Consejo, que ya tiene un año, pero más allá de eso no hay nada, no hay una ley, no hay apoyo. La verdad creo que estoy un poco nerviosa. Sí, es que... Disculpe, lo que pasa es que... De verdad importante, en serio. Yo estoy hace 6 años participando y que esté en esta oportunidad es súper entretenido y es súper... Me siento orgullosa de estar acá porque siento que represento no solo a la agrupación, sino a todos los niños de Chile, que es eso. Y gracias, y que ojalá tomen en cuenta de verdad esto, y que es una cosa súper bonita. Todos hablan de que los niños son el futuro de Chile, pero en verdad son Chile, y creo que se tienen que dar cuenta no solo ustedes, que la gente que participa en esto, sino que todos los adultos deberían cambiar esa posición de ver las cosas. Nosotros estamos en serio en la nada, o sea, no tenemos... Los derechos del niño son casi subjetivos al momento de cumplirlos o no. Siento que es una responsabilidad de los adultos, ya que en verdad somos niños. Nosotros como niños a lo mejor no vamos a poder hacer las cosas como ustedes, porque ustedes nos dan las herramientas para poder trabajar. Y eso, de verdad, gracias por todo, y gracias también a Raider por estar aquí y por estar apoyando esto, y creo que el Estado de Chile debería hacer esto, debería apoyarlo y debería trabajar en torno a esto, porque de verdad va a ser un paso más allá para que Chile siga avanzando. O sea, en 10 años Chile avanzó mucho, y que ahora se escuchen, verdad, estas cosas es súper importante, que estén en estos espacios. De verdad, bueno, gracias. Muchas gracias, Javiera y Raider. Bueno, vamos ahora a dar paso a los comentarios. Francis Valverde, tenemos 10 minutos cada uno y mucho que compartir. Buenas tardes. ¿Se escucha? Muy buenas tardes, agradecida de la invitación, que voy a cambiar el vocativo de quién soy yo. Soy la directora ejecutiva de ASHMU, pero principalmente en este espacio soy la vocera del bloque por la infancia. En ese estatus estoy acá. Es sumamente complicado hablar después de Javiera, porque definitivamente da cuenta en el real estado que estamos, que están los niños y niñas en nuestro país, no solamente los más gravemente vulnerados, con los cuales la mayoría de nosotras y nosotros trabajamos, sino todos los niños de nuestro país. A la hora de tener que denunciar, plantear una queja, enfrentar un problema, incluso informarse, no hay dos, si eres niño o niña. Entonces, claro, lo que yo tengo preparado tiene que ver con otra cosa, entonces es sumamente complicado hacer la sinergia en ambos, pero en definitiva, la pregunta es, ¿para quién sería bueno un defensor de niños? Y yo me hacía la pregunta y hago la pregunta sobre la base de pensar si en 34 años más, que es la edad que tiene el defensor del niño de Noruega, tendremos la capacidad de decir lo que dice el defensor de Noruega, que hasta los dentistas están preocupados de las vulneraciones de derechos de niños y niñas. Y digo eso porque en este momento el gran desafío en el cual estamos involucrados es que hemos pensado al defensor del niño dentro de una estructura institucional completa. Y capaz que sea muy interesante lo que plantea el defensor de Noruega, no soy capaz de decir el nombre, por eso lo digo con todo su apelativo. Que debiéramos capaz tenerlo antes para que observe el proceso en una de ellas.
Pero ahí, bueno, es una discusión. Pero ante la pregunta de para quién y a qué derechos defiende, ¿no es cierto?, el defensor del niño, la imagen que se nos viene, como cada vez que hablamos de niño y niña, es de seres humanos de más o menos hasta 10 años. Rara vez se nos ocurren seres humanos mayores de 10 años, cuando decimos niño y niña, ¿no? Entonces le agregamos adolescentes rápidamente para que no se nos olviden que son más grandes, ¿no? Pero ahí todavía lo estamos viendo desde una perspectiva individual, del sujeto individual, niño y niña. Y el desafío que tenemos en este momento no solo es el sujeto individual, niño y niña, sino que es la infancia como estructura social, como categoría social, como espacio social. Aquella construcción social donde entran y salen niños y niñas todo el tiempo, pero que se constituye como un espacio de intervención, de socialización, de generación de conocimiento permanente. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, no solo de derechos individuales, sino que estamos hablando de derechos colectivos. Y cuando hablamos de estructura social y espacio social, también estamos hablando de algo que en general cuesta mucho aceptar que tienen los niños y niñas, que son los derechos civiles y políticos. Estamos hablando de un espacio político. Por lo tanto, de un espacio en el cual se discute, se tensiona, se lucha por poder, por la política. Entonces, volvemos a la origen de los derechos humanos y nos planteamos, bueno, ¿y quiénes son los derechos humanos? Cuando los derechos humanos expresan relaciones de poder. En el caso de niño y niña, esta asimetría de poder entre adulto y niño, entonces el defensor viene a jugar un rol de mediación, equilibrio, de voz, como nos está expresando el defensor de Noruega, de los niños y niñas, de puente. Entonces la pregunta sobre cómo pensar, ¿no es cierto?, el rol de los niños y niñas en un espacio defensor del niño es una pregunta política. No política partidista, sino política de construcción de sociedad. Es una pregunta que nos obliga a situarnos necesariamente, ¿no es cierto?, en esta dimensión pública de la niñez, y no solo en la dimensión privada de la niñez. La tendencia que tenemos es a pensar a los niños y niñas solo en su dimensión privada, en algo que en Chile, ¿no es cierto?, nos afecta de manera brutal, que es la violencia. Entonces, tenemos 75%, 70% de niños y niñas gravemente vulnerados vía la violencia, maltrato físico, psicológico, etc. Ese dato, que es un dato estadístico, es lo que nos está expresando Javier, ¿ya? Y que la lleva a las lágrimas, y a nosotros también. Ese es el dato de la violencia. ¿A dónde recurrimos? ¿Cuándo? ¿Ante quién recurrimos? ¿Cuándo? Somos niños y niñas en Chile. Entonces, ahí se nos produce esta paradoja, ¿no? Porque tenemos por una parte la noción de niños y niñas como nuestros niños, nuestros niños, nuestros niños. Hay un concepto de nuestro tan arraigado en nosotros que ni nos damos cuenta, se nos sale naturalmente. El nuestros es posesivo. Y una de las culturas que la Convención de los Derechos del Niño lucha en contra es la noción de propiedad de los niños. Porque no son nuestros, son los niños y niñas de Chile, que están en Chile, que habitan Chile, que viven Chile, ¿ya? Por una parte, ¿no es cierto? Y por la otra, ¿no es cierto?, esta noción de propiedad los invisibiliza, porque para eso estamos los adultos, para representarlos. Entonces ahí el rol del defensor juega un efecto y un impacto fundamental. Sería el ser humano, ¿no es cierto?, la figura que ante la voz de los sin voz, ante la incapacidad, ¿no es cierto?, de que los niños sean escuchados de manera directa, jugaría ese vínculo permanente. Pero además, y en el caso de Chile, y porque ya no me debe quedar minuto, se agregaría un elemento que creo sustancial para efectos de algo que decía Felipe Cas en la mañana, del tema de, yo no creo que los ministerios se vayan a coordinar. Yo no creo que los consejos de ministros funcionen, decía el diputado. Yo tampoco, ¿ya? Llevamos 25 años ahora. Yo soy optimista de corazón, así que yo
juro que si con la ley lo obligamos, en una de estas funciona. ¿Ya? Pero ahí hay un rol interesante. El Instituto Inocenti, el año 2000, 99-2000, sacó un estudio sobre los defensores del niño a nivel mundial. Y una de las tareas que le da al defensor del niño es justamente controlar la descoordinación de los diferentes servicios cuando estos no funcionan porque el Estado no es suficientemente fuerte. Y yo dije, Mish, ni que hubieran estado viendo Chile. Esa yo creo que es una función del defensor del niño en nuestro caso, que jugaría un cambio. Si es que, claro, el defensor del niño es autónomo, autónomo, autónomo. ¿Ya? Y además, si realmente tiene el poder y las atribuciones y los recursos para actuar a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, Francis. ¿Se oye? Dejo ahora con usted a Nicolás Espino. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en nombre de UNICEF, solo manifestar nuestra completa alegría por el tono de las conversaciones de estos días. Creemos que es un avance sustancial que estemos hablando básicamente hoy día de los detalles. Es decir, ¿no? De más bien cómo lo vamos a hacer, en qué sentido, cómo podemos complementar y no, como hemos venido haciendo muchos años, discutiendo, ¿no? De la sola idea de tener una conversación como esta, particularmente ahora del defensor. También quiero agradecer la presentación de Reider, los comentarios de Javiera y de Francis. En general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y quiero hacer algunos, tal vez, complementos en la conversación. Lo primero es que efectivamente hoy día estamos a puertas de poder el Estado de Chile avanzar hacia la creación de un defensor. La discusión con todo no es sobre si es que uno pudiera o no optar por el defensor, ¿no? El defensor de los niños es una institución obligatoria que se entiende como parte del sistema de protección integral, de manera tal que lo que está haciendo el Estado de Chile, para nuestra absoluta felicidad y orgullo, es cumplir con una obligación legal. Esa es la primera cuestión que me parece importante destacar. Y que el Comité de Derechos del Niño, además, ya le ha dicho en distintas ocasiones a Chile que debe cumplir con ella, y esperamos que en la próxima sesión de septiembre el Comité esté contento de que estamos avanzando, que Chile está avanzando muy fuertemente hacia ese proceso. Lo segundo es que es parte de un sistema, y al decir que es parte de un sistema, creo que es fundamental también entender cómo, a pesar de la autonomía, que es la que estamos todos de acuerdo, cómo se relaciona con un sistema de protección integral, ¿no? No para que esa relación significa que pierdas autonomía o independencia, ¿no es cierto? Para que empiece a depender de un ministerio en particular, para que tenga que, ¿no es cierto?, sufrir por los recursos, etcétera, o temer por una expulsión o que saquen al defensor nacional por decir algo incómodo en contra de la autoridad, sino porque efectivamente es parte de un sistema que, como lo presentaba Miguel en la mañana, tiene que ver con una dimensión autónoma del sistema de protección integral. Y por eso es muy importante, creemos nosotros, que en el marco de esta ley que estamos discutiendo, ver el rol del defensor de modo tal que haya complementos. Puede haber superposiciones de funciones incluso, ¿no? Y eso no es problemático, que haya aspectos que el defensor se va a estar pronunciando, que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda estar pronunciándose sobre ellas, ¿no? O el Consejo, o un ministro, o el presidente o la presidenta de la República. Eso no es problemático. Lo que es importante es saber qué función específica le toca en este sistema. El tercer punto que diría tiene que ver con una cuestión que Javier ha puesto acá en evidencia, también con el apoyo de Reider, y es que esta es una institución que se hace desde los niños, con los niños y para los niños, y para nadie más. Y eso significa entonces que, y con esto quiero ya entrar un poco en detalle en tres puntos que me parecen fundamentales de la institución, es que es una institución que debe, por cierto, y esto es un estándar legal también, tener en cuenta la opinión de los niños para el proceso de designación de ese defensor o defensora. Nosotros utilizamos la expresión ombudsperson, de hecho, para evitar que se relacione con la figura de un hombre, necesariamente la figura del defensor o la defensora. Y en este sentido,
que los niños participen de ese proceso y la ley debe reconocer esa posibilidad de participar de la designación, que lo que Javiera dice hoy día, la ley lo ampare luego y sea una garantía legal de participación en el proceso de designación del defensor, pero luego que la lógica, y los ejemplos de Reider yo creo que van en ese sentido, la lógica de trabajo de la institución incorpore permanentemente la voz y la participación de los niños, ¿no? Porque no vemos todo lo que creemos que hay, y además cuando lo vemos no necesariamente lo vemos desde la perspectiva del conocimiento. Yo me acordaba a propósito de los ejemplos que tú mencionabas, de lo que pasa, ¿no es cierto?, con el abuso en Chile, de lo que pasa en las denuncias en el sistema residencial, que se conocieron hace un tiempo formalmente por parte del Congreso Nacional. Todas las cosas que se habla de violación a los derechos humanos de los niños normalmente son dichas y son construidas principalmente desde el mundo adulto y con un déficit enorme de la construcción de la experiencia de esas violaciones, y no solo de las violaciones a los derechos, sino de qué se espera para el futuro. Respecto a esta cuestión, yo creo que esto marca un estándar, y este estándar es más alto respecto de las instituciones de derechos de la infancia que las instituciones autónomas de derechos humanos. Y esta cuestión es importante para la discusión de si se requiere una institución especial, como la que parece que el sistema quiere generar, o si esto es parte de una institución general de derechos humanos. Nosotros compartimos esa visión que manifiesta Reider de que en la evolución de las instituciones independientes de derechos humanos, si uno ve en materia de infancia, es avanzar hacia su especialización, es decir, instituciones que se distinguen, aunque se relacionan con las instituciones generales de derechos humanos, y esto porque además tienen estándares legales distintos. Por ejemplo, los principios de París no obligan a las instituciones autónomas de derechos humanos a supervisar instituciones privadas. El comentario general número 2 del comité sí lo hace. Los principios de París no obligan a tener procedimientos participativos de los niños en esas instituciones de derechos humanos. El comité sí lo hace. Los principios de París no establecen, por ejemplo, mecanismos de denuncias obligatorios, sino opcionales. Bueno, el comité sí lo hace. Y es por eso entonces que decir institución de derechos humanos en general es un estándar más bajo que decir institución autónoma de derechos de la infancia. Y por eso, y no por ser testarudo simplemente, sino porque se está respondiendo a un estándar legal distinto, es que la idea de tener una institución diferenciada es fundamental. Que luego se relacione con las instituciones de derechos humanos, por cierto, y no solo que se relacione, sino que dinamice a las instituciones de derechos humanos. Porque los ejemplos que dice Reider son ejemplos para las instituciones de derechos humanos en general, no solo para las instituciones de derechos de la infancia. Sobre su autonomía, efectivamente uno podría pensar en el contexto chileno que la manera más intensa de garantizarla es la Constitución, como hay otras instituciones autónomas, pero sí existen alternativas. El Consejo para la Transparencia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Electoral, son instituciones que cuentan con un alto nivel de autonomía legislativa, autonomía funcional y orgánica, de modo tal que se puede también jugar con opciones de autonomía a nivel legal, en la medida en que se garantice su autonomía orgánica, funcional y de competencia de la figura del defensor y de los defensores. Si eso se hace, por ejemplo, relacionándose para vía de la dictación de sus normas a través de decreto supremo que lo firme el ministro secretario o ministra secretaria general de la presidencia y no un ministro sectorial, esas cosas son cosas que se pueden establecer en la ley y que refuerzan su carácter autónomo. Tercer lugar, presupuesto, ¿no? Se ha hablado en la sesión anterior, lo decía el diputado Katz también, peleen por el presupuesto, decía. Es importante lo del presupuesto y por lo mismo la ley que crea el defensor debiera contener alguna regla de prioridad presupuestaria y de evitar regresión presupuestaria. Porque efectivamente, como decía el ex defensor de Noruega, cuando hay crisis, cuando hay presiones, normalmente se escoge para poder, ¿no es cierto?, restringir los recursos a quienes tienen menos poder político en la discusión. De modo tal que la ley puede contribuir con una regla de progresividad, de prioridad y además con una regla de cierre para evitar, ¿no es cierto?, que se desmantele el presupuesto y la institucionalidad. Y esto la ley lo puede reforzar. Finalmente, sobre las atribuciones, yo creo que Reider las dijo bien y se ajustan bastante bien a lo que en general uno podría esperar de este trabajo en Chile, un rol activo en el proceso de opinión respecto a las políticas que se hacen, respecto a la legislación que se dicta, una voz permanente en estas materias, un sistema de denuncias amigable para los niños, no solo un sistema de denuncia. Hoy día existen sistemas de denuncia, pero claramente no son amigables
y eso dificulta el acceso al sistema de justicia, dificulta el acceso incluso a las denuncias administrativas. Como Miguel presentaba en la mañana, va a haber posibilidad de tener acceso a la administración para plantear los problemas. El defensor puede ser fundamental para saber cómo hacer eso bien, ¿no? De manera que no solo sea formal ese recurso, sino que sea un recurso material que permite hacerlo. Finalmente, una cosa general que me parece que es importante, que es un complemento y que es un ejemplo solamente para concluir de la relación entre una institución de este tipo y el sistema de protección integral. Los defensores, como plantea Reider, y creo que Ana María también va a mencionar eso probablemente, de esta naturaleza son lo que se denomina órganos de persuasión, es decir, no son entes que diseñan la política, que la ejecutan o que además tienen la misma autoridad que tiene un juez, por ejemplo, de la República, para poder con poder coactivo ordenar el cumplimiento de alguna acción, ¿no? Y en consecuencia, el poder de su mandato está muy fuerte dado por la capacidad que tenga de plantear inteligentemente, convencer, pelear y basar su argumentación en un título de autoridad, ¿no es cierto?, amparado por buenas razones. Y eso en consecuencia no va a suplir otros déficits que tienen los niños para acceder, por ejemplo, a un sistema de orientación y representación judicial. Chile tiene que contar con un sistema que le permita a los niños, cuando han fallado los mecanismos administrativos, acceder a la justicia, pero eso no lo va a reemplazar el defensor, ¿no? Y eso es importante, y por eso, porque de otra manera la expectativa también sobre el defensor puede ser que el defensor va a terminar haciendo cosas que probablemente no va a tener capacidad de hacer luego en la práctica. Entonces, por eso es importante, solo para cerrar, cómo, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Cómo uno complementa los mecanismos de denuncia administrativa a nivel de un defensor con otros mecanismos, por ejemplo, de acceso a la justicia, de orientación y representación judicial, y con otros mecanismos también que pueden relacionarse con los poderes en general de fiscalización y monitoreo del sistema en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Dejo ahora con ustedes a Ana María. Creo que justamente aquí, para, digamos, aportar también otra perspectiva y otra mirada a todo lo que ya hemos hablado, yo quisiera justamente referirme al tema de la naturaleza jurídica del defensor, tal como está concebido y como justamente Reidar lo explicó muy bien, ¿cierto? En un sistema también general de ombudsman, y tiene razón Nicolás en el sentido, es verdad, ombudsman es un poquito, podría ser ombudsperson, pero en mi opinión también hay un tema de que en el mundo, así fue concebida en Suecia, digamos, la figura, en primer lugar, con ese nombre que es el más conocido, que evidentemente deberíamos a lo mejor después ir modificando, pero en América Latina tenemos en todos los países de Latinoamérica prácticamente, el último, digamos, en incorporarse fue Uruguay, tenemos el equivalente al ombudsman serían las defensorías del pueblo, ¿ya? Este ha sido lamentablemente en Chile, digamos, un término que ha sido muy rechazado y que ha significado también el entorpecimiento constante, ya desde el año 1995, ¿cierto? Y en adelante, cuando se empiezan a tramitar distintos proyectos de reforma constitucional, donde siempre, paralelamente al defensor del niño, también ha habido un gran movimiento a nivel de la sociedad civil, ¿ya? Y de diversas organizaciones y también de académicos, donde en el fondo se plantea la necesidad para Chile de contar con un defensor del pueblo o con un ombudsman o con en este momento, ¿cierto?, en el segundo trámite, digamos, ante el Senado, está ahora desde el año 2010 en cuenta, el pendiente, porque se aprobó por la Cámara de Diputados, pero existe un proyecto de ley de defensor del ciudadano. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay un tema aquí que he visto, digamos, en múltiples discusiones que hemos tenido y análisis, donde en el fondo no confundamos una defensoría penal pública, que también es excelente, y no voy a desmerecer, digamos, la labor de las defensorías, no se trata de eso, pero este tipo de defensoría exactamente es una magistratura de opinión con una capacidad de persuasión, es decir, es un mecanismo no jurisdiccional. Cuando hablamos de recepción de quejas, yo creo que también hay que dejar claro que no necesariamente, y por supuesto que no, porque para eso tenemos justamente una defensoría penal pública que recepcione, ¿cierto?, causales o quejas que en realidad tienen que ver con constitución
con delitos, con la comisión de delitos. Hay múltiples problemas a nivel de la infancia y adolescencia que tiene que ver con fenómenos o problemas que no tienen por qué ser constitutivos de delito y que tampoco tienen que ser resueltos a través de la interposición de recursos de protección. Es decir, acá hay que tener muy claro que no todos los problemas sociales tienen que terminar, digamos, porque sería última ratio en un sistema jurisdiccional. ¿Por qué tenemos que resolver todos los problemas a nivel jurisdiccional y por qué los organismos, en cuanto a su poder sancionatorio, tiene que ser un poder sancionatorio coactivo? Al ser una magistratura de opinión, una defensoría del pueblo o un ombudsman, y en este caso creo que esas deberían ser también las características que deberían resaltarse en una defensa, cuando hablamos de un defensor del niño, es que justamente falta en nuestro país un mecanismo de acceso directo de la ciudadanía, ¿ya? Pero con un mecanismo de quejas donde en el fondo el defensor no va a ser el que directamente resuelva el problema o ejerce una protección directa, sino lo que hace es un mediador con otros organismos a los cuales él se presenta como un mediador o un conciliador o soluciona justamente en red y ayuda justamente a la orientación respecto a lo que las personas o los niños, ¿cierto? A qué organismos se pueden dirigir para solucionar los problemas. En ese sentido, como magistratura de opinión, es un facilitador, ¿ya? En que muchos problemas, como dije, no de tipo constitutivos de delitos, sino miles de otros problemas que tienen que ver también con irregularidades y todo tipo de abusos que se cometen a nivel de el ejercicio de la actividad administrativa. En ese sentido también tengo mis dudas en relación a lo siguiente. Es un organismo también que puede ejercer, ya es un mecanismo también, como dije, extrajurisdiccional de control de ¿qué? De los actos de la administración pública. Cuando hablamos de actos de la administración pública, esto tiene que ser concebido en términos amplios. Esto se refiere también a la promoción y protección de los derechos humanos, pero como dije, no como un litigante, no como, si bien en las defensorías del pueblo, y pasa también ya a nivel de España, por ejemplo, evidentemente en situaciones tan graves o problemas emblemáticos, como podría decir que lo dijo también el defensor, habría que diferenciar entre problemas de tipo individual y problemas de tipo estructural. En ese sentido, evidentemente, el defensor del pueblo español, claro que ha ejercido, ya ha interpuesto, digamos, el mecanismo del amparo constitucional, pero tienen que ser temas de amplia relevancia para el país, pero como dije, no es un litigante. Eso también habría que realmente hacer una diferenciación en términos competenciales, en términos de su competencia y funciones. Es un facilitador, se podría decir, en este facilitar, digamos que, y así también se ha concebido a nivel de la Unión Europea, donde existe también, ¿cierto?, un defensor del pueblo europeo, pero ¿cuál es la característica fundamental? Bueno, obviamente este acceso libre a la ciudadanía, y la ciudadanía no tiene que verse representada por ningún tipo de abogado, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque evidentemente el defensor, como ustedes saben, tampoco es él solo, tiene un equipo detrás, pero acá es muy importante que este defensor pueda ejercer este control, no coactivo, sino que en virtud de ser una auctoritas, una magistratura dotada de auctoritas por su propio prestigio, y por eso también en general el sistema de nombramiento, y creo que eso también habría que en Chile pensar en este sentido. Hay un sistema paralelo, es decir, se debería, yo creo que lo de la especialización es muy importante y es vital, pero en Chile ni siquiera tenemos construido un sistema general donde yo creo que debería igualmente considerarse tanto un defensor general o un defensor del pueblo, con ese nombre, como digo, en Chile sé que hay mucha reticencia, pero un tipo de ombudsman general, y tener además este defensor del niño. Ahora, evidentemente la voluntad política ha facilitado mucho más ahora la creación del defensor del niño. Yo creo que no son figuras que compiten. Lo que podemos ver en cuanto a la experiencia del derecho comparado es que hay una institucionalidad fuerte y sólida a través de un ombudsman general que, como dije, ejerce estos controles o como digo, no sanciona a ningún poder estatal, no, solamente es un facilitador, una institución que agiliza y que puede resolver los problemas, como dije, pero de manera extrajurisdiccional. Y por último, ya, si hay un sistema acá consolidado a nivel general,
no veo yo que tenga que haber ningún tipo de competencia entre una figura central y un defensor del pueblo, un defensor de los niños, porque justamente abocarse a esta materia en forma especial, y no tampoco me voy a referir al tema de la estructura jerárquica, porque ahí estaríamos de nuevo, eso hay que negociarlo, pero cómo se da la experiencia a nivel de derecho comparado, es que en general siempre hay una defensoría general, y en muchos sistemas hay además, dentro de esta defensoría general, ya hay adjuntías, que se llaman, ya el adjunto de la mujer, el adjunto de los niños, el adjunto de las personas en situación de discapacidad o personas que padecen de alguna discapacidad. Por lo tanto, hay múltiples sectores a los que también el ombudsman general también se aboca, ¿ya? Y, por último, voy a ir cerrando con esto, la experiencia también que demuestra, ¿ya?, el defensor del pueblo europeo, que también ha significado un avance, digamos, en el posicionamiento en cuanto a como mecanismo de acceso directo a la población, primero el acceso a la participación ciudadana, segundo, todos los informes que en general representa tanto el defensor del pueblo europeo como distintos ombudsman a nivel estatal en distintos continentes, es que se hace un informe anual de las actividades, ¿ya?, tanto buenas y malas, ¿ya? Es también un mecanismo de denuncia, pero que tiene que ver con el monitoreo respecto a la opinión pública también de un determinado país, ¿ya? Donde se ve qué administraciones, qué ministerios o qué organismos del Estado cumplen mejor sus funciones y aquellos que les falta o que deberían, digamos, ir mejorando. También tiene que ver con un cambio respecto a la cultura de mejores prácticas. ¿Y mejores prácticas en qué sentido? Mejores prácticas en el ejercicio de las funciones de tipo administrativo, como dije. Y de esta manera también se ha conformado a partir de España y de Portugal, ¿cierto?, a partir de fines de los años 70, también en un mecanismo que, agregándole a este control de la administración, también promueve y protege los derechos humanos. ¿Y cómo lo ha hecho el defensor del pueblo europeo? Se ha dado cuenta ya de que la mayoría de los ciudadanos europeos tiene realmente hasta hoy múltiples mecanismos a su haber, donde puede haber también una superposición en algunos momentos de funciones, sí, pero lo que abunda no daña en este caso, porque sí es todo en función a la protección, ¿cierto?, y promoción de los derechos de las personas y también de los niños. Creo que no es malo que exista, digamos, se podría llegar a dar eventualmente, como dije, esta superposición en algunos momentos de funciones, pero sí es clave, y eso también ha descongestionado no solo al Poder Judicial, sino también ha hecho que otros mecanismos que a lo mejor se conocen menos a nivel de la Unión Europea, ¿ya? El defensor del pueblo elaboró el año 2013 un documento que se llama Who Can Help You, ¿ya? Y este documento, que es pequeño, son alrededor de 20-30 páginas, indica específicamente todas aquellas organismos de la Unión Europea, ¿ya?, que son de libre acceso a los ciudadanos europeos y también a las personas residentes legales. Lo que se está pidiendo incluso hoy en día por los movimientos sociales es que esto se extienda incluso a las personas que están en situación de ilegalidad en Europa, y ustedes saben perfectamente que esto también atañe a los niños, porque tenemos un grave problema endémico, no solamente de inmigración irregular, sino también de menores no acompañados, ¿ya? Entonces, todo esto se orienta, hay una justamente, como decía Francia al principio, y es un tema clave, yo creo que el defensor también puede ser un mecanismo y una oficina de una institución que orienta a la población a dónde tiene que dirigirse, ¿ya?, para resolver determinados tipos de problemas, porque a veces uno tiene un problema, pero no realmente no tiene identificación de jurídicamente o qué tipo de problema es ese. Entonces uno va a los lugares y lo que primero se encuentra en una situación de un Estado que debería ser garante, es que hay una falta, no solo falta de información, sino que además hay funcionarios públicos que derechamente se niegan a orientar a la población. Y eso hace que el propio sistema, digamos, se vea limitado por esta situación y haga que las personas muchas veces pierdan mucho tiempo, años incluso, y los problemas se hagan aún peores solamente porque no le dijeron en un primer momento, diríjase a tal organismo, ¿ya? Entonces, esa voluntad también tiene que existir, y para eso también se han creado a nivel de soft law, ¿cierto?, de derecho que no es necesariamente vinculante como una norma jurídica obligatoria, donde se indica, con esto voy terminando, donde justamente se indica
todo lo que los funcionarios públicos, y esto lo elaboró, hay un código desde el año 2013 del Defensor del Pueblo Europeo que ha significado un éxito. Este código es anterior, pero la última reforma se hizo en el año 2013, donde se indica específicamente, es un manual de las buenas prácticas administrativas, es decir, todos aquellos principios básicos que cualquier funcionario público, en este caso de la Unión Europea, debe tomar en cuenta cuando atiende a los ciudadanos. Entonces, acá también se refiere la labor de un ombudsman, ¿ya?, o de un defensor del niño, tiene que también contribuir a un cambio a nivel de cultural, digamos, cultural, donde realmente no solo la clase política, sino que los funcionarios públicos comprendan que tienen que incorporar estos valores, ya estos principios y normas. Incluso hay una norma jurídica, el artículo 41 de la Carta Fundamental de los Derechos, de la Carta Fundamental de los Derechos en la Unión Europea, ya, que realmente es una norma incluso que se ha positivizado, es decir, el defensor parte a nivel de informes anuales al Parlamento Europeo, pero en el fondo esto ha generado justamente no solo un cambio de cultura, sino también incluso se ha plasmado con posterioridad en normas jurídicas obligatorias vinculantes. Entonces, yo creo que también en un primer momento a mí me da la impresión de que se tiene que ir consolidando un sistema, como digo, general y otro también especializado, pero en un primer momento me parece que esto, al igual que en el derecho comparado, para evitar también un poco que el defensor tenga que hacer un tipo de campaña política, debería ser entonces nombrado, en mi opinión, en un principio por el propio Parlamento, como órgano, digamos, de canalización y donde en el fondo es elegido democráticamente por los ciudadanos. Pero bueno, eso es una discusión que a lo mejor se puede después ir perfeccionando más, pero en mi opinión creo que para ir terminando, a mí me da la impresión de que así como pasó en Noruega, digamos, ¿no?, con la exposición del ombudsman, donde la infancia en el fondo recibe una mayor atención a nivel de la agenda política, ¿ya? En el fondo esto se refiere a que este tipo de instituciones tienen que contribuir a una mejor aceptación de los niños como sujetos de derecho, ¿ya? Y tiene que ser otro instrumento más fundamental a la hora de mejorar la posición de los niños en relación a la ley. Y con eso termino. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Ana María. Tenemos unos pocos minutos para las preguntas. ¿Hay algunas por ahí? Perfecto. Yo lo apagué también. Ah, tú lo das. Ya. Reidar, a question for you. En la experiencia de Noruega, en la experiencia de Noruega, ¿cómo se desarrolla la labor del ombudsman con respecto a los niños, niñas y adolescentes con discapacidades? ¿Y cómo debería desarrollarse en Chile esta labor con niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, entendiendo que son grupos menos representados? Partamos con esa mientras agrupo el resto, por favor. Los niños con discapacidades hoy día tienen el derecho a recibir ayuda, no importa dónde vivan, y el rol de el ombudsman va a ser, digamos, asegurarse que el sistema que hayan implementado no los discrimine respecto a lugar donde vive o, digamos, antecedentes familiares. La población indígena, nosotros tenemos la gente Sami y el defensor está muy ansioso de proteger los derechos también. Ellos tienen acceso a los mismos derechos, la gente indígena, que los demás. ¿De qué forma se relaciona In what way the ombudsman relates with the judicial power and regional courts in line with international treaties?
According to my opinion, this is not a very clear system because the court derecho del niño, en el futuro supongamos que la ley de garantías también, pero el contexto en que hace esa interpretación es precisamente, como decía Ana María, el contexto de un litigio de naturaleza, esperemos, estrictamente judicial o principalmente judicial, es decir, donde probablemente lo que va a resolver el tribunal es más bien que hay o no una violación al derecho del niño y va a ordenar una acción. En general, la estructura del razonamiento judicial y de los fallos es esta, es decir, alguien gana y alguien pierde. En cambio, los instrumentos de protección administrativa de derechos tienen la particularidad que permiten pronunciarse no solo sobre los aspectos que son parte de la litis, es decir, lo que estrictamente se planteó en el juicio. De hecho, si no, el fallo puede ser rechazado, ¿no es cierto?, por haberse excedido de lo que le pidió que se pronunciara, o tiene que seguir reglas muy estrictas para la interpretación, con alguna excepción en materia de familia, pero en general los instrumentos que tienen los jueces para resolver un problema son instrumentos limitados, que tienen un estándar procesal y legal muy claro y con un resultado muy concreto en el caso específico. Chile ni siquiera tiene un sistema de precedentes, de modo tal que lo que determina un tribunal, incluso la Corte Suprema, no obliga a ningún juez de la República, ¿no?, como precedente. De modo tal que la diferencia es que el defensor tiene instrumentos de interpretación mucho más amplios, se puede mover, desplazar entre los estándares internacionales, nacionales, reglamentos, protocolos, y además tratar de pronunciarse sobre la cuestión más estructural y de fondo que está en el caso. Es decir, no solo decir cómo voy a resolver este caso en particular, sino qué está detrás de ese tipo de violaciones. Por ejemplo, violencia estructural, abuso sexual, prácticas administrativas, ¿no es cierto?, ausencia de regulación, y formular recomendaciones a ese caso, pero también sistematizar y tratar de solucionar los temas más de fondo, incluida una participación directa y menos estricta y menos regulada, si ustedes quieren, de los niños en ese propio proceso. Nos preguntan cómo opera en Noruega los medios de comunicación masivos en relación a la defensa de los derechos de los niños. children's rights. What the media do. Media is usually quite Los good medios son muy buenos in writing about children, en but escribir respecto a los niños, pero algunas they veces expose children ellos too much. exponen demasiado a los niños. My opinion is Mi that the opinión media es is que quite clever, los medios son muy buenos tenerlos del lado de los niños, pero ellos tienen su propio código de conducta que han desarrollado en conjunto con el defensor de los niños, la persona que estuvo antes que yo. Por lo tanto, no deben hablar de los niños en una forma que sea dañina para los niños. La mayor parte de los medios, los diarios, la televisión, las radios están de acuerdo justamente con ese enfoque. Ahí quiero cerrar con esta pregunta. I would like to close with this question to all the ¿Cómo es posible o cómo sería panel posible members? invitar How y hacer we efectivo could el derecho de invite participación colectivo de los estudiantes como actores principales en la gestión y propuesta de políticas públicas de infancia? ¿Cómo los incorporarían de manera concreta a participar y a dar sus aportes? ¿Quién parte? You asked about how children should be involved, Yeah. participate. Podrían participar y cómo están involucrados. Well, I think we should Bueno, just yo remember creo that que children tenemos que should, recordar have the right to have que los a say niños tienen el when they derecho feel a decir, tienen derecho a voz, pero sigue siendo la responsabilidad de los adultos, no importa la decisión que se tome en nombre de los niños. Por lo tanto, nadie puede señalar y decir, bueno, tomé esta decisión porque ustedes nos dijeron esto. No. Entonces ellos tienen el derecho a participar, pero no tienen la responsabilidad de los resultados. Yo también pienso que nosotros no debemos sentarnos y esperar de que los niños más inteligentes se vengan, sino que nosotros debemos ir allá. Tenemos que encontrar niños que nosotros sospechamos que sus derechos han sido violados o están siendo violados. Por ejemplo, los niños con algún tipo de discapacidad mental o los niños que sufren de bullying
en el colegio, ellos no van a necesariamente levantar su mano y van a quejarse de que sus derechos son violados. Nosotros tenemos que ir allá y escuchar en forma activa lo que ellos tengan que decir. Voy a hacer la diferencia entre estudiantes I will y estudiantes, make no difference todos los between- niños son estudiantes. Entonces, si lo pensáramos en el espacio escolar, bueno, tenemos que hacer una revolución del espacio escolar de modo tal que los niños pudieran realmente participar. Desafortunadamente, en nuestro país, el espacio escolar es uno de los espacios más vulneradores de derechos de niños y niñas. Poner un pie dentro de la escuela y perder todos los derechos es casi sinónimo, desafortunadamente. Entonces, también ahí la ley, y en el café alguien me preguntaba cómo íbamos a vincular educación con la ley, y yo, será porque soy chilena, pero creo que la ley tiene que mandar, entonces la ley va a tener que decir, los espacios de participación son obligatorios. En los niños y niñas que no están en la escuela, están los espacios barriales, están los consejos a nivel local, etcétera. Pero yo creo que ahí tomo las palabras que planteó Miguel en la mañana cuando estaba presentando la propuesta de ley, de que ha de ser mandatado prescriptivamente la participación de niños y niñas en determinadas temáticas, atendiendo lo que planteaba recién Reinhard, de que no pueden ser acusados de que si la propuesta no era adecuada, entonces tienen que ser castigados, ¿no? Pero ahí el tema de la obligatoriedad de que niños y niñas participen en la discusión de temáticas que les son relevantes para su desarrollo, han de ser permanentes. Y en la escuela en particular, porque es el espacio de tiempo donde mayormente están durante 12 años de su existencia. Sí, yo diría dos cosas. Uno, una educación de calidad implica participación estudiantil. Y no hay otra manera de concebir una educación de calidad solo en base a resultados de pruebas estandarizadas, que además son ampliamente criticadas, ¿no es cierto?, de la perspectiva de lo que miden, cómo lo miden, y una serie de elementos que están en la literatura, ¿no es cierto?, ampliamente planteadas. De modo tal que la primera cosa es que efectivamente no escuchar a los niños en el ámbito escolar y no entenderlo como una cuestión fundamental conspira contra el proceso de construcción de un derecho a la educación de calidad en Chile. Creemos que eso es lo que hay que probablemente fortalecer, y este proceso, lo que inició el Consejo con el proceso Yo Opino, pero además que esperamos que esté al centro del nuevo sistema de protección integral y la ley, es un aporte fundamental para el proceso de reforma de la educación en Chile. Porque desde un elemento esencial del derecho a la educación otorga, ¿no?, y sube el estándar de lo que esperamos por un derecho de calidad. Lo otro es que, por cierto, como bien dice, sugiere Francis, no es el único espacio ni la única forma a través de la comunidad escolar y los espacios escolares como los niños participan. Es decir, el mundo adulto no podría cerrar desde el principio, solo apuntar con el dedo cuáles van a ser esos espacios que vamos a escuchar y cómo los vamos a escuchar. Por eso es importante la innovación en participación. Por ejemplo, permitir que haya otros espacios. Si hay muchos apps para bajar tantas cosas y que los chicos están bajando apps de sus celulares, bueno, ¿cuáles son los apps que van a permitir, ¿no es cierto?, que después los niños también estén posteando y mandando opiniones sobre temas que les parece que son fundamentales? UNICEF ha promovido eso en el mundo, esperamos que también se pueda promover en Chile, y también otros espacios, por ejemplo, como donde más bien el Estado lo que hace es tomar en cuenta lo que está ocurriendo, aunque no venga como una propuesta o una iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades virtuales, hay espacios de manifestación artística que ocurren espontáneamente, y hay que tener hay que tener oído para escuchar eso. Entonces hay algunos espacios que son espontáneos que yo creo que también el Estado, fuera del ámbito escolar, también tiene que tomar en cuenta, sistematizar, acercarse a esos espacios para que puedan complejizar la base de información que se toma en cuenta como opinión de los niños. Aló, Ahí. sí. Con respecto a la pregunta, yo creo que primero se debe hablar sobre dos cosas: de cómo se va a lograr el interés de los estudiantes en torno a sus derechos, más que los espacios que se les van a dar. Porque si están los espacios, pero no está el interés, no va a servir de nada tener tantos espacios. Y creo que otra cosa es el tema de no dar los espacios, sino que los adultos entiendan de cuánto vale la voz de los niños y los adolescentes al momento de hablar de ciertas cosas. Porque creo que ese es el problema. Todavía no se ve la veracidad que puede tener la opinión de ese niño o la opinión de ese adolescente.
Entonces, más que hablar de espacios, porque a lo mejor los espacios están cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros profesores, cuando hablamos, no sé, en microagrupación, por ejemplo, con los talleres que tenemos, a lo mejor los espacios son muy pocos, pero están. Se tiene que tener más a nivel nacional, pero a lo mejor están. Pero no está el interés, no está la educación en los niños de lo que ellos tienen y de lo que de verdad deberían tener como sujetos de derecho, en verdad, y sujetos autónomos de derecho, y hablar más allá del cómo van a llegar a los niños para crear estos espacios. Porque los niños, se habla de niños, pero, o sea, yo todavía me incluyo como niña, para no decir adolescentes, pero los niños son desde el 0 hasta los 18 años. ¿Cómo van a incluir a los niños que tienen 3 años con uno de 18? Entonces, más que espacio, a lo mejor son metodología, interés e información para estos espacios y para que sepan estas cosas. Eso.